Alegría Morales. Bustamante Castro. Presente. Carballido García. Presente. Cervantes Cruz. Presente. Colmenares. Cruz Jiménez. Presente. Cruz Pérez. Díaz Miñaga. Presente. Díaz Ramos. Presente, aquí está detrás de la cámara. Encarnación. Gallardo. Presente. García de Jesús. Presente. González Mora. Presente. Lorenzo Aguilar. Martínez Gómez. Presente. Martínez Mendoza. Pérez de Jesús. Presente. Pérez Rojas. Presente. Reyes Guzmán. Presente. Sánchez López. Presente. Santos Gallegos. Santos Martínez. Presente. Velázquez Parret. Presente. Villar Hernández. Presente. Martínez Hernández. Presente. Olmedo González Martínez. Presente. Con el capítulo 14, que es inmunidad especializada en las barreras epiteliales y los tejidos con privilegio inmunitario. Básicamente es mucosa y los tejidos con privilegio inmunitario u órganos, que ya habíamos mencionado con el doctor antes, que son 3, si nos recordamos. Ok, ya hemos visto a lo largo de todo nuestro ciclo aquí en inmunología, pues el tejido especializado en inmunología en varios o en diferentes áreas del organismo. Pero esta vez nos vamos a especializar en la mucosa. ¿Por qué? Hay un capítulo específico de esto porque es muy importante la inmunidad en las barreras epiteliales en la mucosa. Y básicamente los vamos a tener en el aparato digestivo, aparato genitourinario y en el aparato respiratorio. Pero lo más importante es la inmunidad en el tubo digestivo. Por algunas razones, principalmente por la gran cantidad de linfocitos o células linfocitarias que hay en este órgano y por la cantidad de antígenos. Hay alrededor de 9 por 10 a la 14 células o linfocitos en esta zona, por eso es una gran cantidad, casi igual que en la médula. Entonces, por eso se estudia tanto la inmunología en las mucosas, en las barreras del intestino. Tenemos aquí un esquema de lo que vamos a estar viendo hoy, de todas las células que vamos a mencionar. Tenemos aquí la barrera de la mucosa, tenemos la placa de Peyer que ahorita vamos a mencionar, que es una parte muy importante para la propagación de linfocitos B y linfocitos T, las células M que van a ser transportadoras básicamente, los macrófagos, células plasmáticas que van a producir las inmunoglobulinas, principalmente la A, que ahorita vamos a ver que es la que básicamente explica toda la inmunidad humoral. Tenemos células calciformes, las células que van a producir moco, los linfocitos B, linfocitos T, células de Panet y algunas cosas importantes que ahorita vamos a seguir mencionando, como células dendríticas principalmente. Bueno, y también las bacterias comensales. Ok, en la inmunidad del aparato digestivo, los inmunólogos han estudiado esto por dos principales razones. Primero, porque la inmunidad en este caso es muy importante porque hay una gran variedad de células. Hay tantas bacterias en el intestino que realmente son más que las células naturales del organismo. Por eso algunos inmunólogos dicen que somos 10% humanos y 90% bacterias, ya que en el intestino se encuentran la mayor cantidad de este tipo de células, que son bacterias comensales. Okay. En la inmunidad innata hay varios tipos o células que van a derivar este tipo de inmunidad, las cuales son células caliciformes, que van a ser células productoras de moco que se encuentran en toda la longitud de la mucosa, ya sea en el intestino digestivo, en el aparato digestivo, el aparato respiratorio, en el aparato genitourinario, células epiteliales encargadas de la absorción y secreción de citocinas, las células M, que son células transportadoras o captadoras de antígenos, y células de Panet, que van a secretar péptidos, y entre otras cosas. Ok, dentro de las células de la inmunidad innata vamos a tener principalmente las mucinas. Las mucinas secretadas, como MUC2, la 5 y la 6, forman un gel de 2 capas. Este gel lo que va a provocar, o lo que nos va a ayudar básicamente, es una barrera física que va a impedir que los microbios que están en la luz del intestino tengan contacto con la luz del epitelio intestinal y provoquen un daño. Tenemos una capa externa que es menos densa, está colonizada normalmente por bacterias porque está en la parte superior, y en la parte más interna es una capa más densa que está unida al epitelio en la parte basal y que no tiene bacterias. Esto
Esa es la función básicamente de las mucinas. Ok, la barrera mucosa producida por las mucinas es reemplazada cada 6 a 12 horas y es provocado por una estimulación exógena que está provocado por citocinas. ¿Qué citocinas? 1, 4, 6, 9 y 13, el factor de necrosis tumoral y el interferón 1. Estas citocinas van a provocar que las mucinas secreten este moco que cada 6 a 12 horas se esté cambiando, se esté renovando para que nuestro intestino esté en una homeostasis entre las bacterias o microorganismos comensales y las células normales del intestino. Por eso es tan importante las mucinas. Tenemos las defensinas, que son otro tipo de células que se encuentran en la inmunidad que vamos a estar viendo hoy. Estos son péptidos producidos por varios tipos celulares. Ejercen efectos tóxicos mortales sobre los microbios. Estas defensinas generalmente se encuentran en el grupo cáliz o en la parte más superior de lo que es la membrana del intestino. En el intestino delgado las principales defensinas son las 5 y las 6, que son producidas por las células de Paneth, que también ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de estas células. Y en el intestino, en el colon, en el intestino grueso, tenemos las defensinas beta. Bueno, aquí son defensinas alfa en el intestino delgado y beta en el intestino grueso, en el colon. Se las producen las células epiteliales de las criptas intestinales encargadas de la absorción. Las células de Paneth y otras células epiteliales del intestino también secretan una lectina del tipo C, llamada proteína generadora derivada del islote 3 gamma. Esta bloquea la colonización bacteriana en la superficie del intestino y también es muy importante para una inmunidad. Ok, ¿cómo se expresan los receptores o cómo está este funcionamiento? Los receptores del tipo TOL y los receptores citoplasmáticos de tipo NOD, que son estos y estos, expresados por las células epiteliales intestinales, promueven las respuestas inmunitarias a los microorganismos patógenos y también limitan la función inflamatoria. Esto también va a estar ayudado por macrófagos. Tenemos aquí patrones de microorganismos asociados a patógenos en la superficie. Y estos receptores van a ser los encargados de hacer una expresión o de expresar los genes de la inmunidad. En sujetos sanos, las células dendríticas y los macrófagos de la lámina propia del intestino inhiben la inflamación, ya les había mencionado, y sirven para mantener una homeostasis. Algunos macrófagos secretan la interleucina 10, que es una célula antiinflamatoria que va a permitir que esto esté en una homeostasis normalmente. En la inmunidad adaptativa, la principal forma de inmunidad adaptativa en el intestino es la inmunidad humoral dirigida contra los microbios de la luz. Esta función o esta inmunidad está determinada, como les había mencionado al inicio, por la inmunoglobulina A, que es la que se secreta mayormente. ¿Saben cuántos gramos el humano secreta al día de inmunoglobulina A? Muy bien, no sé, 2. Eso es. Que se secretan a la luz intestinal, y también los podemos obtener en los niños mediante el calostro, es decir, en niños que recién nacidos, que su mamá les dan leche materna. Entonces estos son los dos medios en los cuales un humano obtiene la inmunoglobulina. La respuesta inmunitaria celular también está encargada de linfocitos TH17 efectores, que son el subgrupo de linfocitos más que son el subgrupo de linfocitos más abundantes en la respuesta inmunitaria adaptativa. También tenemos los TH2, pero son más los TH17 efectores. Ahorita vamos a mencionar cómo funcionan. Otro mecanismo importante para controlar las respuestas en los intestinos es la activación de linfocitos T reguladores. El GAT, que es el tejido linfoide asociado a intestino, que también está relacionado con el MALT, que es en mucosa, básicamente es la anatomía de lo que es la inmunidad en el intestino. El GAT, dentro del GAT, la principal estructura dentro de este tejido linfoide son las células de Paneth o las criptas, o la placa de Peyer. En el GAT va, tengo una imagen, la voy a regresar para que podamos ver. Más adelante. Tenemos lo que es tejido linfoide. Este tejido linfoide está en la parte inferior, o en la parte, lo que podría ser la dermis. Es muy importante porque va a mediar la función de la inmunidad
Humoral, en el caso del intestino grueso. Se encuentran principalmente en la parte distal del ilio, en el caso de la placa de Peyer, por ejemplo. Las células M, bueno, dentro de la inmunidad adaptativa vamos a tener las células M. Las células M se localizan en el epitelio asociado al folículo o la cúpula situada sobre las cúpulas de placas de Peyer, que son estas células. Estas células son muy importantes porque son células que hasta cierto punto podríamos denominarlas transportadoras. Estas células lo que van a permitir son las que tienen el contacto directo con las bacterias o con los microorganismos que se encuentran en la luz intestinal, y son aquellas que se encargan de enviarlas pero no presentarlas a un linfocito. Ahorita lo vamos a ver. Las células M se distinguen por un grupo cáliz fino, que es la parte más superior de una célula. Sus microvellosidades irregulares y relativamente cortas, que son micropliegues, eso le da el nombre de células microplegadas. Y agujeros grandes en sus membranas. Estos agujeros se pueden provocar por algunas bacterias. Ahorita vamos a ver algunas. La principal función de las células M es el transporte transcelular de varias sustancias, desde la luz del intestino en la parte más superior, a través de la barrera epitelial hasta la célula presentadora de antígenos, pero no presentan al antígeno como tal, solo son mediadoras, solo transportan. Al contrario que los macrófagos o las células dendríticas, que cumplen una función más compleja, las células M mueven las partículas y las moléculas a través de vesículas, que son estas, que básicamente es una endocitosis, por todo el citosol, y las liberan por exocitosis aquí en esta parte, en la parte inferior, en la zona vasolateral donde estarían las células dendríticas, y así se da otro proceso. Las células dendríticas entonces sí van a reconocer y van a procesar al antígeno y lo van a presentar al linfocito T. Las células M solamente van a hacer un transporte. Pero ¿qué pasa con esta función de las células M que les mencionaba? Ya que no reconocen lo que están fagocitando, ¿qué va a pasar? Algunos microbios se han aprovechado de ellas como una forma de invadir la barrera mucosa. El ejemplo mayor es la salmonela, que causa fiebre tifoidea. Las células M expresan lectinas que permiten que estas bacterias se unen, las atraen y se unen a la célula M, suponiendo que este fuera una salmonela. La célula M va a producir una lectina que va a hacer que la salmonela se una, se fagocite y pase directamente al interior. La va a usar básicamente, ¿no? Y esto va a provocar pues daños en el organismo. Las bacterias son citotóxicas para las células M, provocan estos huecos en el epitelio que ya habíamos mencionado, agujeros grandes en sus membranas que promueven la invasión de más microorganismos. Entonces una célula M permite el paso rápido, porque es una endocitosis, el paso rápido de alguna bacteria o de algún otro microorganismo, pero también puede ser utilizado para un daño en el caso de una salmonela. Bueno, es un dato interesante. Okay. Ahora, las células dendríticas, ya mencionamos, tenemos aquí la bacteria, pasa por la célula M, pero no es reconocida, todavía no sabemos como tal de qué estamos hablando, y se lo presenta, o más que nada se lo pasa a la célula dendrítica, simplemente pasa, y la célula dendrítica comienza a hacer su trabajo. ¿Qué hacen las células dendríticas? Los antígenos microbianos de la luz intestinal pueden ser captados por las células dendríticas de la lámina propia, que extienden sus procesos citoplasmáticos entre las células epiteliales intestinales, y son capaces de procesar y presentar, a diferencia de las células M, que no, solamente es un canal. Que básicamente podrían ser como proteínas de canal, porque no presentan nada. Okay. Estas células dendríticas se encuentran principalmente en la porción terminal del ilio. Al contrario que las células M, estas son capaces de procesar y presentar antígenos al linfocito T dentro del GALT. Entonces, tenemos dos mecanismos de las células dendríticas. Suponiendo que este antígeno ya pasó a las células M, suponiendo que es esto, okay, nos vamos a este proceso ahora. Tenemos el antígeno y hay dos formas en las que las células dendríticas pueden atraer a estos microorganismos. Primero, algunas células dendríticas extienden prolongaciones, que son estas. Una prolongación de la célula dendrítica a través de la célula epitelial hasta la luz, y ahí el antígeno se une y entra a la célula dendrítica. La célula dendrítica, ¿qué va a hacer? Lo va a procesar, lo va a reconocer y lo va a presentar al linfocito T para que sea destruido en el caso de que sea un patógeno. Ese es uno de los mecanismos a través de los cuales entra un antígeno con las células dendríticas. Y el otro es que simplemente atraviese la barrera epitelial, que sería una difusión simple básicamente. La célula dendrítica está normal, el antígeno pasa por sí solo, llega a la célula dendrítica y la célula dendrítica hace su trabajo.
Ahora, tenemos, creo que ya es lo último de lo que sería del intestino. El alojamiento intestinal, tenemos este proceso. ¿Qué es el alojamiento intestinal? Pues es un ciclo en el que se va la vitamina A, que la tenemos en la dieta, se va a convertir en ácido resinoico para poder hacer, para que pueda volver a pasar un ciclo y se pueda mantener dentro del epitelio intestinal. A las células dendríticas de los tejidos linfáticos asociados al intestino, MALT o GALT, las induce la linfopoyetina estromal tímica y otros factores para que expresen retinaldehído resinogenasa, que convierte la vitamina A de la dieta en ácido retinoico. Entonces, tenemos esta, que sería la linfopoyetina estromal tímica y otros factores que hacen que la vitamina A de la dieta, cuando ya pase, llegue a la célula dendrítica y la célula dendrítica genere lo que sería el ácido retinoico, que es básicamente una conversión de la vitamina A. Cuando los linfocitos B y T vírgenes están activados por el antígeno GAL, se exponen al ácido retinoico, que es la vitamina A ya procesada, producido por las células dendríticas, y esto induce la expresión del receptor para quimiosinas CR9 y alfa 4 beta 7. ¿Qué es esto? El linfocito T efector. Ya no es el linfocito virgen, sino a través de estos mecanismos el linfocito T efector va a recibir lo que es el ácido retinoico, y los linfocitos efectores, que ya son estos, entran a la circulación a través de la sangre y vuelven a la lámina propia intestinal por la quimiosina CSL25, que es un ligando para la CSR9 y la molécula de adhesión MADCAM, que es el que estamos ya aquí, para que el linfocito o la célula plasmática pueda volver a la lámina propia y entonces tengamos un alojamiento intestinal, todo por la vitamina A que tenemos en la dieta, y que básicamente es una función mediada por la célula dendrítica, ya que la célula dendrítica lo que va a hacer es que haga esa vitamina A en ácido retinoico. Síguele. La principal función de la inmunidad humoral en el tubo digestivo es neutralizar los microbios de la luz intestinal. Esta función está mediada sobre todo por la inmunoglobulina A, porque es la más abundante, es casi el 80% de la inmunoglobulina. ¿Por qué se secreta tanto? ¿Por qué hay tanta inmunoglobulina A? Bueno, esto es porque en los linfocitos B o los plasmocitos es la célula que más se reproduce. Esto también va a estar mediado por el cambio de clase que ahorita vamos a mencionar. También se secretan algunas cantidades menores de inmunoglobulina G y M en la luz del intestino, pero básicamente todo está mediado por la inmunoglobulina A. ¿Qué es el cambio de la clase? Bueno, el cambio de clase a la inmunoglobulina A es convertir básicamente una sustancia en en IgA. Sí, gracias. Tenemos dos mecanismos: la conversión a inmunoglobulina A T dependiente y la T independiente. En la T dependiente vamos a tener el factor de crecimiento beta, que es la principal citosina necesaria para el intercambio de este isotipo. Esto va a ser básicamente lo que va a mediar la T dependiente. Es producido por las células intestinales dendríticas en el GAL. También está la integrina alfa V beta 8. Es necesaria para la activación del factor de crecimiento. Entonces, lo que va a mediar es el factor de crecimiento beta, pero lo que va a mediar al factor de crecimiento beta es la activación de la integrina, que ya mencioné. Y en el caso de la T dependiente vamos a tener otras cosas como la citosina April o April. Para que se dé este intercambio de la inmunoglobulina A y la G independientes de T, se requiere esta citosina en el receptor TACL, situado en los linfocitos B en los plasmocitos, para que estos plasmocitos puedan producir estas inmunoglobulinas que van a mediar la inmunidad humoral. Ok, las células epiteliales intestinales producen April en respuesta a los ligandos de TLR. Entonces vamos a tener que April va a mediar a la T independiente, pero TLR va a mediar a April. Aquí sería factor de crecimiento beta, es la que media T dependiente, pero está dependiente de esta integrina. El óxido nítrico también es importante en la T independiente porque aumenta las señales producidas por el factor de crecimiento en los linfocitos B y también la síntesis de April, lo que va a provocar entonces que si hay una síntesis de April, vaya a haber una mayor conversión de inmunoglobulina A, T independiente. ¿Cómo se da esto? Tenemos dos procesos. Vamos a llamar al T dependiente proceso A
En el cambio de clase, en el cambio a la clase IgA dependiente de T, las células dendríticas en la cúpula subepitelial de las placas de Peyer, esta es la placa de Peyer, capturan a los antígenos bacterianos transportados por las células M, esa es la célula M. Entonces, todo comienza aquí en la luz del intestino. Presentan el antígeno a los linfocitos T vírgenes, CD4. Acá. Ya lo presentaron. Son células dendríticas las que presentan, recuerden. Pasa a la célula M, que es una célula transportadora. Y aquí debería estar la célula dendrítica. Bueno, aquí está. Presentando el antígeno a los linfocitos vírgenes, CD4. Los linfocitos T activados se diferencian en linfocitos T cooperadores en la placa de Peyer. Acá. Pasa este proceso a linfocitos T cooperadores que ya estarían activados. Con un fenotipo T cooperador folicular. Ya había mencionado. El cambio de clase a la inmunoglobulina A en el linfocito B se estimula a través de la unión CD4-OL del linfocito T al CD40 acá. Un ligando es lo que va a permitir que se dé este proceso, junto con la activación del factor de necrosis beta, que ya habíamos mencionado que es dependiente a la integrina alfa B beta 8. Okay. Este cambio va a permitir que esta vía dependiente de T da lugar a anticuerpos de inmunoglobulina A de densidad alta. ¿Okay? En la T dependiente vamos a tener inmunoglobulina A de densidad alta y en la T independiente inmunoglobulina A de densidad baja. Mediante este proceso. Y aquí se libera entonces la inmunoglobulina A. Es por eso que hay una cantidad tan grande de inmunoglobulina A y no de IgM o IgE, por ejemplo. IgG, perdón. Ok, y en el proceso B, que sería la T independiente, vamos a tener que es un proceso más corto que va a producir una inmunoglobulina A de densidad baja. En este proceso participa la activación por parte de una célula dendrítica de los linfocitos B, IgM más IgD, incluidos los linfocitos B1. Aquí tenemos a la bacteria. Aquí ya no, por ejemplo, aquí ya no está participando la placa de Peyer, si se dan cuenta. Por lo tanto, ya no tenemos células M y el proceso pasa directamente a la célula dendrítica a través de TLR que se encuentra en la parte basal. Las células dendríticas activadas por ligando de los TLR acá, secretan citocinas que inducen el cambio de la clase IgA, como el BAF, el APRIL, que ya habíamos mencionado que es el principal, y el factor de crecimiento beta. Acá, ¿no? Estos tres factores van a irse al linfocito B o al plasmocito para que se dé la lámina propia, la inmunoglobulina. Es un proceso más rápido a diferencia de este, en el que se tiene que haber un paso por la célula M, un reconocimiento por las células dendríticas. Las células dendríticas lo presentan a un linfocito T virgen CD4. El linfocito T virgen CD4 se va a activar formando un linfocito cooperador folicular y gracias a un ligando, el CD40, se forma el linfocito B activado, que va a permitir que la célula dendrítica y el plasmocito, más bien que la célula dendrítica reconozca para que el plasmocito, que es donde se generan la inmunoglobulina, forme inmunoglobulina A y por la vía sanguínea se vaya, y es una densidad alta. Aquí no, aquí pasa directo a través del TLR, es un receptor, lo manda a la célula dendrítica y por APRIL principalmente va a mediar al linfocito B para que produzca de inmunoglobulina M, una inmunoglobulina A de baja densidad. Esta vía independiente del linfocito T da lugar a anticuerpos IgA con una afinidad relativamente baja frente a las bacterias intestinales, a diferencia del primer proceso que da una afinidad alta. Tenemos un receptor que es el receptor poli-Ig, que va a ser lo que va a transportar la IgA, la IgM, es un transportador, lo sintetizan las células epiteliales mucosas. Su producción aumenta por estímulos inflamatorios como la antirrelosina 17. Es responsable de la secreción de IgA en la bilis, en la leche materna, el esputo, en la saliva y el sudor. Okay. Ese es el proceso del poli-Ig. La IgA la producen las células plasmáticas, eso ya lo sabemos, en la lámina propia del tejido mucoso. Ya vimos los dos procesos mediante los cuales se producen o mediante los cuales se generan, y según el receptor poli-Ig situado en la base de la célula epitelial, acá. ¿Sí? El complejo se transporta a través de la célula epitelial mucosa hacia la luz. Digamos, eso está acostado, pero es como si estuviera parado.
Tenemos aquí la célula plasmática, que a través del complejo poli-Ig va a pasar por la célula epitelial mucosa hacia la luz. Se libera la luz mediante escisión proteolítica. El proceso de transporte a través de las células desde la superficie basolateral acá a la superficie luminal, en este caso se llama transcitosis, que es todo el proceso de la IgA, de aquí desde la cadena J hasta la luz. Inmunidad mediada por linfocitos T. Los linfocitos T se encuentran dentro de la capa epitelial intestinal, dispersos a lo largo de la lámina propia y la submucosa dentro de las placas de Peyer y otros grupos organizados en folículos. Es una cantidad considerable, pero bueno, aquí lo voy a mencionar. Los linfocitos T de la lámina propia son casi todos CD4 acá, y la mayoría tienen el fenotipo de memoria, son linfocitos de memoria, y no todos, pero la mayoría. En el caso de los linfocitos que hay dentro de las placas de Peyer, que es en la parte más inferior, y en otros folículos, o en el resto de lo que no es la lámina propia, son sobre todo linfocitos TCD4 operadores. Al inicio les mencionaba que había dos tipos de linfocitos que aquí iban a mediar la inmunidad celular, que son los linfocitos TH17 y los TH2. Los linfocitos TH17 parecen desempeñar una función especial en el mantenimiento de la función de barrera mucosa epitelial, debido a las acciones de las dos citocinas características que producen, que es la 17 y la 22. Los linfocitos TH17 son los que se encuentran en mayor cantidad, casi en un 80% a diferencia de los TH2 que solamente son poca cantidad. Recuerden que les mencionaba que teníamos los linfocitos TH17, TH2, teníamos a la IgA, y ahorita les voy a mencionar la otra célula que va a ser importante. Y los linfocitos TH2, las infecciones helmínticas especiales inducen fuertes respuestas TH2. Estas respuestas se activan un poco porque es más común que haya otro tipo de infecciones que no sean helmínticas. Eliminan los helmintos porque las citocinas TH2, interleucina 4 y la 13 cooperan en el aumento de las secreciones de líquido y moco y pueden producir también inflamación. A menos que los macrófagos secreten la interleucina 10, que es una célula antiinflamatoria, pero generalmente hay inflamación. Okay. Vamos a entrar ahora al sistema inmunitario cutáneo. Okay, tenemos aquí el esquema inicial. Tenemos aquí divide a la piel en dos capas, la epidermis y la dermis. Conocemos también la hipodermis, pero aquí la incluye. Tenemos los microbios comensales y patógenos que tenemos naturalmente. Tenemos células dendríticas, tenemos macrófagos, CD8, tenemos keratocitos, y aquí en la dermis tenemos los mastocitos, los macrófagos, los CD4, células dendrítica dérmica, que son los que van a encargarse de obtener. Aquí no va a haber células M, pero aquí estas células dendríticas van a reconocer y van a presentar el antígeno al linfocito. Y tenemos la irrigación, más que nada de la piel, que está pues, a venas y arterias, pero los vasos linfáticos aquí van a ser muy importantes porque van a mediar la inmunidad humoral. Okay. Tenemos células en la piel, los keranocitos. Los keranocitos son mediadores de la inmunidad innata o adaptativa. Bueno, lo puse como pregunta porque es de las dos. Los keranocitos pueden formar una barrera física, como lo harían las mucinas en la mucosa del intestino que formaban un gel. Aquí los keranocitos forman una barrera física. Responden también activamente a microorganismos patógenos y a las lesiones, produciendo péptidos antimicrobianos, formando lo que sería una inmunidad adaptativa. Los péptidos antimicrobianos que los keranocitos producen son las defensinas, que también ya habíamos mencionado y que ya conocemos un poco, pero que sí varían. La S100 y las catelicinas, que vamos a mencionar. Bueno, estos keranocitos, estos péptidos antimicrobianos, o las defensinas, o lo que sea, se forman por citocinas. ¿Qué es citocinas? Factor de necrosis tumoral, la linfopoyetina estromal química, que también ya habíamos mencionado que está mediada para también en la formación de IgA, la interleucina 1, 6, la 18 y la 38 que promueven inflamación. La interleucina 10 que controla respuestas inmunitarias y que también es una interleucina antiinflamatoria. Quimiosina CCL27 que participa en el reclutamiento de los linfocitos, expresan CCR10, ahorita vamos a mencionar para qué sirve.
esta expresión de CCR10. Tenemos células especializadas en la piel que probablemente todos ya conocemos, que son las células de Langerhans. Estas expresan un receptor para la lectina de tipo C llamado langerina. Recordemos esto porque va a ser importante. Las dendritas de las células de Langerhans forman una red densa entre los keranocitos de la epidermis, formando una barrera física que impide que microorganismos entren o penetren hacia la dermis. En la dermis hay relativamente pocas células dendríticas CD103 que expresan langerina, a diferencia de a diferencia de la epidermis. Las células dendríticas cutáneas captan proteínas extrañas, las transportan hacia los ganglios linfáticos de drenaje y presentan los péptidos procesados de estas proteínas a los linfocitos T. Esto gracias a las células dendríticas, que se van a encontrar en gran cantidad, que van a hacer la misma función que ya conocemos, que es presentar al linfocito T para su destrucción. Las respuestas de los linfocitos T a ciertos virus, como el virus herpes, dependen de las células dendríticas de Langerina CD103 dérmicas, pero no de las células de Langerhans. Recordemos que en la dermis hay poca Langerina. Las células de Langerhans parecen necesarias para las respuestas TH2 que causan la dermatitis atópica. ¿No? Ya habíamos mencionado un poco acerca de la función de TH2. Ok, vamos a ver ahora el alojamiento de los linfocitos. Ok, tenemos que los rayos ultravioleta actúan sobre el 7-deshidrocolesterol sintetizado en la capa basal de la epidermis, convirtiendo en previtamina D3, acá, esto gracias a la función de los rayos ultravioleta y el 7-deshidrocolesterol. O sea, el 7-deshidrocolesterol va a estar como tal en la base en la superficie basal, más bien, de la dermis, y en la parte inferior de la epidermis, y gracias a los rayos ultravioletas se va a convertir en previtamina D3, que se va a ir a las células dendríticas. Las células dendríticas dérmicas expresan vitamina D3 hidroxilasas, enzimas que van a degradar a la previtamina D3 aquí dentro y van a formar su función activa, o la forma activa, que es esta. Esta forma activa va a viajar hacia el ganglio linfático que hay en la piel, y la interleucina 12 producida por las células dendríticas acá dentro en el ganglio linfático de la piel participa en la inhibición del CLA, el CR4 y el CR8 que mencionábamos al inicio. Estos aumentan aquí en la célula dendrítica, en el linfocito efector, para que puedan viajar a la sangre y hacia la selectina C, hacia la selectina E, y puedan volver a... No es como tal un ciclo porque no se vuelve a formar 7-deshidrocolesterol, pero sí se alojan dentro de lo que sería la capa dérmica. De este modo, los linfocitos T vírgenes, activados en los ganglios linfáticos, drenan la piel. Que drenan la piel se diferencian en los linfocitos T efectores acá, gracias a estos receptores, y se alojan en la piel gracias, pues básicamente es un proceso que está iniciado por los rayos ultravioleta y la vitamina D que ya conocíamos, que se metaboliza por el sol, ¿no? Ok, y ahora vamos a hablar sobre los tejidos con privilegio inmunitario. Son tres, aquí hay uno. ¿Alguien recuerda a los otros dos? Cámara anterior del ojo y testículo y muy esencial. Básicamente es lo que les da este privilegio. ¿Alguien sabe cuál es? Esa característica que les da ese privilegio. ¿Por qué el testículo, el encéfalo y ¿y qué otro? Testículo, encéfalo, la cámara anterior del ojo. ¿Por qué? Porque son tejidos como órganos con privilegio inmunitario. Tienen algo en su estructura que los hace privilegiados. ¿No son reconocidos? No, tienen una barrera hematotesticular, hematoencefálica, que va a permitir que ciertos agentes no puedan penetrar. Básicamente esa es la razón por la cual son tejidos con privilegio inmunitario. En el caso del testículo, el privilegio inmunitario en el testículo sirve para limitar una inflamación que pueda alterar la fertilidad masculina. El testículo, como el ojo y el encéfalo, tiene una barrera hematotisular
que limita la llegada de células y moléculas a las zonas donde tiene lugar la espermatogenia para evitar una infertilidad masculina. Las células de Levy, Sertoli y las células peritubulares producen factor de crecimiento, aquí era beta, que probablemente contribuye a la supresión inmunitaria local. Esto, recordemos que estos son básicamente las células que forman la barrera hematotesticular. Esto va a permitir que los agentes no puedan penetrar a donde se fabrican los espermas y no puedan alterarlo y no puedan alterar la fertilidad masculina. En el caso del encéfalo, ¿qué pasa? La inflamación del encéfalo puede provocar un trastorno funcional y la muerte de las neuronas con consecuencias desastrosas. La llegada de las células inmunitarias y mediadores inflamatorios al encéfalo se ve reducida por la naturaleza de las uniones herméticas, la barrera, que hay entre las células endoteliales microvasculares, también conocida como barrera hematoencefálica. De nuevo, la barrera. El encéfalo es rico en macrófagos residentes, llamado la microglía, que es parte del sistema nervioso autónomo, que se activan en respuesta a la lesión tisular o a las infecciones del encéfalo. El umbral para su activación, sin embargo, puede ser más alto que el de los macrófagos de otros tejidos, como en la cámara anterior del ojo. Pero básicamente, lo importante es la barrera hematoencefálica en este caso. Ya tenemos la barrera hematotesticular y la encefálica en el encéfalo. Y la cámara anterior del ojo. Las características anatómicas de la cámara anterior del ojo que contribuyen al privilegio inmunitario son las uniones herméticas, de nuevo, uniones herméticas que aquí también habíamos mencionado de la barrera. Y la resistencia a las fugas de los vasos sanguíneos en los tejidos adyacentes a la cámara anterior, también conocida como barrera hematoocular. La desviación inmunitaria asociada a la cámara anterior es un fenómeno en el que la introducción de antígenos proteínicos extraños en la región anterior del ojo induce activamente la tolerancia sistémica a este antígeno. Esto por una unión hermética de lo que sería conocido como la barrera hematoocular. Este fenómeno reduce probablemente la posibilidad de que se monten respuestas inmunitarias adaptativas a antígenos extraños que puedan localizar en el ojo. Esto sería como si fuera una enfermedad autoinmune, pues. Esta barrera permite que no pasen antígenos que puedan activar una respuesta inmunitaria que pueda dañar la cámara anterior del ojo por su anatomía que igual en el caso del encéfalo es una anatomía que se puede dañar fácilmente. En el caso de estos tejidos, recordemos que lo que importa o lo que les da este privilegio es la barrera o las uniones herméticas que hay en la barrera que cubren a estos órganos, a estos tejidos. Realmente no menciona nada más sobre su funcionamiento o sobre inmunidad, pero lo menciona al final y pues eso.